Bueno, el video de hoy es un video extraño. Por eso quiero advertirlo de entrada. Cuando uno marcha abriendo puertas, tiene que estar preparado para recibir sorpresas. Y claro, generalmente todos aquellos que de alguna manera intentan hacer algo distinto o diferente, están expuestos. O sea, no se pueden sorprender, ni molestar, ni ofender, ni sentirse despreciados, nada. Está trabajando, uno está haciendo una tarea. Lo que importa es si la tarea tiene respuesta o si la tarea pasa indiferente. Cuando la tarea pasa indiferente quiere decir que lo que uno está emitiendo o lo que uno está haciendo no es suficientemente atractivo o importante por esa razón, no, nada más. Y cuando verdaderamente lo que uno hace despierta curiosidades, digamos, y bueno, es porque está posiblemente transitando en el camino correcto. Pero hay que ser cuidadoso porque el que está expuesto siempre puede equivocarse. El que no se equivoca y el que está como direccionando todo lo que acontece y ejerciéndola de fiscal, ese no se equivoca nunca. Pero la historia no habla de ellos y la gente no ha recibido nunca un beneficio. Así que esta tarea de hoy vamos a involucrar, porque siempre siguiendo con el hilo del proyecto, o sea, uno no puede estar, sí salta algunas veces a otros temas para distender un poco el proceso, pero el objetivo fundamental de nosotros, los nuestros, es resolver el problema social de todo un continente. Es una locura, un sueño imposible, un delirio, pero alguien tiene que hacerlo, y alguien tiene que hacerlo, y el tiempo te va a responder si lo que estás haciendo o lo que intentaste hacer valió la pena. Entonces, el proceso nuestro es lograr el continentalismo de alguna forma. O sea, no es que como uno lo diseña o lo idealiza o lo imagina. El continentalismo se puede dar de distintas variedades porque hay muchos intereses en juego, mucho, pero hay situaciones o circunstancias de la providencia, digamos, del mundo, del cambio vertiginoso de los tiempos, que nos dan indicaciones que va a ser posible en alguna medida, lograr la unidad continental, o sea, el continentalismo. Entonces, estamos trabajando en eso, estamos convencidos de que hay una cantidad de gente que considera que es factible, que es posible, a lo mejor no como uno lo explica, pero se va a dar por las circunstancias. Así que esta es la tarea. Ahora bien, cuando la tarea es demencial, como la que nosotros hemos emprendido, y uno tiene que contar con una realidad, tratar de incorporar a la mayor cantidad de fuerzas posibles que converjan sobre la idea y que en un determinado momento la asuman como propósito para que esa fuerza que se unifique, que converja, que llegue, que esa fuerza tenga realmente un potencial. Y claro, en nuestras sociedades hay una cantidad de cosas factibles, de que si se uniesen con nosotros, si se uniesen a la idea, lograrían una explosión por el contenido del entusiasmo o de la necesidad de hacerlo. Y claro, uno buscando, porque el explorador, porque uno es una especie de explorador, busca qué es lo que se pudiera considerar posible. Y la religión. Las religiones tienen un potencial extraordinario, siempre lo han tenido y en estos tiempos pueden ser determinantes porque es la única forma que no tiene idearios políticos ni ideológicos, sino que la única fuente de alimentación que potencia eso es Dios. O sea, si convocás a las religiones del credo que fuesen, todas están direccionadas a Dios, o sea, un potencial incalculable, inconmensurable. Entonces, cuando incorpora a Dios uno a cualquier propósito, y te digo una cosa, esto no
no es un video religioso. Nosotros no vamos a intentar explorar la religión. Uno puede creer o pueden creer la forma que fuere, y la iglesia, el templo o lo que fuere, la sinagoga, lo que fuere, que quieren. Pero el potencial de Dios a través del camino religioso es enorme y es definitorio. Entonces, de eso vamos a hablar. Nosotros ya sabemos que los intereses paganos del mundo materialista son poderosos, potencialmente incontrolables, porque no se mueven por sentimientos humanos, sino se mueven por máquinas, por análisis, por estructuras diferentes a las humanas. No hay sentimiento, no hay una pasión, no hay una ternura, no existe el amor, no, nada. Se mueven por intereses. Entonces nosotros sabemos que no digamos que nos enfrentamos, sino que tenemos por delante que atravesar ese torrente difícil. Y claro, la convocatoria de Dios para vencer un problema humano, mercantilista, que tenga visos de inflexibilidad y que se generalice la materialización de todo, no es fácil. O sea, fallan las teorías filosóficas, fallan las teorías de todo orden. Entonces, encarar ese proceso para lograr un objetivo final, que al final del destino es lograr la justicia social para la mayoría de marginados, de pobres. Y sentimientos no vas a ir a buscar, porque el sentimiento no tiene fuerza. El sentimiento es una pasión, es una cosa intrínseca, interna de cada uno. Por eso convocar a las fuerzas que siguen a Dios. Y Dios es un ente que es incoloro, es incorpóreo, tiene todas las cosas visuales de lo sublime, pero no se puede corporizar en nada, solamente con la dedicación o la unificación, la unidad. Es la primera unidad, o sea, es la primera fuerza que se puede lograr para un propósito. Y claro, ya está empezando a llover. Como siempre, todavía estamos en tiempos de lluvia acá. Entonces, no es fácil usar a Dios, porque dentro de los corolarios de las religiones hay intereses también. O sea, si hay rivalidades, no son los mismos los católicos, los musulmanes, en fin, cada quien ve a Dios y cada quien tiene su Dios personal, y cada quien cree que su Dios tiene un determinado destino. O sea, el poderoso, el capital, el poder financiero tiene su Dios, que es el dinero. El poder social tiene su Dios, que es la pobreza y resolver los problemas, vivienda, comida, educación, salud, bienestar. Cada quien tiene su Dios, y dentro de eso cada religión tiene su propio Dios, o imaginariamente le piden a un determinado Dios o creen lograr que los acompañe ese Dios. O sea, también dentro de ese mundo es muy variable, muy diverso. Entonces, encontrar el centro es hablar de la generalidad. Dios, a través de la religión o de las religiones, puede darnos un contenido que sería social, porque pudiéramos unirnos también con ellos. No solamente eso, no solamente la religión puede unir y lograr el continentalismo, sino que esa fuerza se puede convocar. Que eso nos posibilitaría una cantidad de predicadores direccionados hacia un objetivo común. Entonces, vamos a tratar ese tema como una aleatoria en el propósito nuestro. O sea, nosotros no tenemos que descuidar ningún flanco, porque todo es positivo y todo puede resultar en un conglomerado de unificación. Y el propósito es importantísimo porque involucraría 600, 700, 1.000 millones de habitantes en todo el continente, y eso solamente puede producir un milagro. Por eso, direccionarse hacia las religiones también es contar con algo muy importante. Bueno, como ven, me corrió la lluvia.
O sea, tienen también estos sus memores hacer video porque las inclemencias del tiempo son otro adversario más para vencer. Bueno, lo difícil es reconstruir la línea argumental, pero vamos a tratar de hacerlo. Porque estamos hablando de un gran acontecimiento que no participa solamente una fuerza, sino que hay que mancomunar un montón de fuerzas para crear conciencia. Porque uno de los primeros y fundamentales potenciales es que haya una fuerza que converja hacia la idea. Si no, no se puede hacer nada, en ningún proyecto en la vida. Ahora bien, en segundo lugar, que los factores exógenos, o sea, los problemas del mundo, proporcionen o faciliten nuestras ideas. O sea, por ejemplo, el problema está en Europa de la guerra con Ucrania y Rusia, el problema de China y el encarecimiento de todos los combustibles en el mundo que ha aumentado las cargas, el precio del transporte a través de los contenedores y todo eso beneficia al proyecto futuro hipotético de Latinoamérica. O sea, se van generando las necesidades en la medida que va avanzando esas cosas que nosotros no las teníamos previstas. O sea, si nosotros hubiéramos estado hablando de esto hace 2 o 3 años atrás, no tendríamos los elementos que han convergido para ya hablar de posibilidades. Hoy ya es una necesidad desarrollar el continente, sobre todo para el potencial económico, financiero y corporativo de los Estados Unidos. Entonces van a decidir, son los grandes poderes económicos. Los grandes poderes políticos, como lo hemos venido diciendo nosotros, continúan, o sea, son afines a los procesos que se van dictando, o sea, esta situación, por ejemplo, la pandemia, la guerra, la inflación, todo esto no se tenía previsto hace un par de años, no sé, ni se soñaba. Incluso había gente que estaba proyectando. Nosotros hablábamos acá de que venía inexorablemente un cambio de paradigma en todos los órdenes, que se iba a presentar, iba a ser necesario un nuevo contrato social. Pero nosotros tampoco sabíamos que se podía presentar esta forma. Sí, porque estábamos observando el final de un ciclo, el final de una época, pero no teníamos previsto cómo se iba a dar. A pesar de que nosotros seguimos sosteniendo o venimos sosteniendo, por haberlo aprendido, tampoco porque somos adivinos, no, por haberlo aprendido de los grandes estrategas, sobre todo un Perón, que era un hombre con una proyección de la geopolítica y de la proyección a futuro que era una capacidad intelectual indiscutida. Ya nos hablaba de continentalismo porque era un profesor de historia, él sabía lo que podía pasar. Entonces, nosotros nos hemos también encontrado de improviso en este nuevo amanecer. Y entonces cuando nos encontramos con las posibilidades, porque ahora estamos preñados de posibilidades, empezamos a ver qué podemos sumar a lo nuestro. Porque no es suficiente 20 o 30 loquitos como nosotros que salgan a hacer videos o salgan a las redes sociales, a las benditas redes sociales. Hay que acercar, además de las ideas, hay que acercar gente que sea protagonista de esas ideas. Y claro, esta es la tarea, una tarea que nosotros no vamos a ver el final, pero están dadas las condiciones para que se marche sobre ese destino. Y entonces vamos a convocar a los filósofos, vamos a convocar a los intelectuales, vamos a convocar a los capitalistas, vamos a convocar a los sindicalistas. O sea, ¿quiénes son los que tienen más potencial para reunir conciencias? Cualquiera de estos que te he mencionado o la idea generalizada de las religiones. Sí, las religiones tienen, o sea, todo el mundo es de alguna forma religioso, incluso aquellos que son ateos. O sea, la unificación en la idea de Dios permite una cantidad de diálogos, permite abrir puertas. Y esa después viene la tarea de la relación humana, o sea, la sociabilización de los intereses y de las necesidades. O sea, la pobreza se va a resolver con un cambio de estructuras económicas. O sea, que los grandes capitales
se generen y se repartan en lugares donde se genera la riqueza. Pero eso es una piedra enorme que hay que molerla y hay que tener ideas. Pero antes de todo eso, de llegar a la conclusión de ya empezar la realización, hay que estar el tiempo previo, que es esta tarea de decir, bueno, podrá ser posible esto, podrá ser posible aquello. Podemos confiar en el poder político y no, ha fracasado, este es el resultado del poder político. Podemos confiar en el poder corporativo y no, porque ellos no tienen sensibilidad, a ellos les importa un pito el problema de la pobreza, de los marginados, del hambre, de la miseria, de la falta de educación. O sea, tenemos que ir identificando los factores positivos. Y esta es la tarea. Yo, por ejemplo, hoy salí a hacer el video. Y sí, vivo con todas estas ideas más o menos generalizadas, pero llovió. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Transformar todo el proyecto original, que era salir, fuera ir al bosque. O sea, me prepara una hora de preparación para ir a hacer un video y de repente empieza a llover. O sea, un imponderable. ¿Cómo lo resuelvo? Voy haciendo esto, viendo a mi casa y tratando de continuar con la línea de argumentación y producir lo que yo me había propuesto, que era hacer un video explicándote esto y sobre todo las posibilidades que nosotros podemos manejar. O sea, por ejemplo, convocar al poder religioso en todo el mundo en nuestro mundo, no es difícil, porque tenemos un centro, tenemos un vértice que donde no podemos, Dios. Entonces ahí hay un acercamiento, que uno no esté de acuerdo con ya nosotros tenemos un proyecto mayor para que no se peleen entre ellos. Los católicos, los musulmanes, los adventistas, los bautistas, en fin, todas esas corrientes de iglesias de todo tipo. Pero todos marchan hacia Roma, o sea, todos convergen a Dios. Entonces, es buena la posibilidad. No es la panacea ni es la palabra final, ni es el destino que eso resuelve todo, sino es un complemento más para acercar al propósito. Y el propósito sigue aumentando, o sea, el propósito, el objetivo, no se está resolviendo, no porque toda esta pandemia, la guerra, la decadencia, los políticos, la economía, las corporaciones, la banca, van a cambiar esto, la pobreza no, al contrario, se acrecienta. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a seguir como siguen los gobiernos de Sudamérica, de nuestros países, tratando de escarbar la olla si ya no hay nada en la olla? ¿Cómo va a resolver la Argentina, por ejemplo? Hablo de Argentina porque no me quiero meter con otro país. ¿Cómo va a resolver el gobierno, llegue quien llegue al gobierno, si no hay un peso? ¿Va a seguir endeudándose más? Esa no es la solución. Será la solución para 15 días, un mes, 3 meses, 2 años, pero no es la solución. O sea, requiere la necesidad un cambio. Entonces hay que hablarse de eso. Ahora, buscar lo que pudiera ser el cambio dentro de las posibilidades, y ahí está expuesta la inteligencia, las oportunidades, las capacidades intelectuales, la concientización de la población, y ahí entra el poder religioso como un sector aglutinante que es un buen convocador, que el papa, que el obispo, que el no sé cuánto, que la mermita, que la sinagoga, que en fin, todos. Ahí, escúchame, esto es lo que se presenta como posibilidad. Y ahí sí se van a asumir, porque no se están discutiendo valores dentro del tema religioso. No es que es más cercano a Dios o más dueño de la verdad absoluta de llegar a Dios el musulmán que el católico o que el judío o que el protestante. No, eso es una cosa que está ahí, ese es el panorama, ese es el background, o sea, el marco, pero converge Dios y si somos todos creyentes necesitamos salvar a la majada, a las ovejas, a los conglomerados humanos que están marginados. Entonces, tenemos grandes posibilidades. Hoy, por ejemplo, se apartó, se presentó el tema religioso, pero pueden aparecer otras ideas. Lo importante es que vayamos creando conciencia y que
ustedes lo enriquezcan esto. O sea, no es el caso que me crean que yo traigo la idea, que no sé qué, o que a mí... No, nada de eso. Yo soy uno más como ustedes, que anda, tiene tiempo y anda, como ven, saltando todos los obstáculos y tratando de ir sobre el problema a resolverlos. Entonces, esto es muy importante porque de aquí va a salir la idea, que va a aparecer otro que es, por ejemplo, el problema de la pandemia fue un parteaguas, o sea, paró la paz, la tranquilidad, la armonía de lo que se había desarrollado en el mundo. Estaba el poder corporativo dominando todos los espectros, los mercados, la banca, el poder financiero, la banca el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, Europa por un lado, Asia por el otro con su mercado. Estaba todo un orden perfecto para los que estaban bien. De repente se rompió todo. O sea, se rompió todo, se rompió la paz con el problema de la pandemia. Que la gente se dio cuenta, el rey está desnudo, dijo el niño. Entonces, y a partir de la pandemia, sácate, viene la guerra. Y entonces esto obliga a una estructura nueva. Y claro, nosotros no nos dábamos cuenta, muchos de nosotros, que estábamos en el final de un ciclo, donde había todo paz, calma, el mar estaba en calma. Y nos olvidamos de que la naturaleza es pródiga en sorprendernos. Cuando el mar está en calma, disfruta los pocos momentos, pero prepárate para la tormenta que se puede desatar en una hora. Entonces, esto es lo mismo. En fin, esperamos que, agradecido, quiero agradecerles porque tanta gente que está llegando a este espacio, que se corre de voz en voz, se ve, que se acercan, que se hacen amigos, que ¿cómo se dice? Que son seguidores, yo no les pido que hagan, ni que hagan like, ni que pongan like, ni que digan que está bien, ni le pido que se suscriban al canal, no, eso si ustedes lo sienten necesidad de hacerlo, lo hacen y si no, no importa. Lo que importa acá es que la idea, acá no es el canal, yo, nada, eso es un instrumento, una pieza más, pero nada más. O sea, no creo que estoy feliz porque ahora tengo más gente que me sigue, tengo más suscriptores, ya voy a llegar a los 100.000. ¿Qué cambia en mí? ¿Va a cambiar en mí algo? Yo no espero que cambie nada en mí personalmente. Lo único que sí espero que llegue más gente para que esta idea la mejoren. Porque ahí en ustedes, en esa gente que está ahí, hay gente muy brillante, capacitada al máximo, con medallas adquiridas y con realmente solvencia cultural, moral, política, y en todos los órdenes. Entonces, despertemos esa conciencia, invoquemos, convoquémoslo, y digámosle que esto es una oponencia modesta desde el pueblo, que es lo único que nosotros tenemos como capital, y después todo lo demás está por hacerse. En fin, gracias por el tiempo que ocuparon, vemos que hemos vencido los obstáculos, estamos terminando el video y soy un agradecido, porque la verdad que a esta altura de la vida, tener la fortuna de que pueda acercarme todos los días a tanta gente inteligente, sí, aunque te parezca mentira, inteligente, pues es un regalo de la providencia, ¿qué te parece? Así que mirá al cura, mirá al profesor, mirá al maestro, mirá al hermano, mirá en fin, a todos los que te hablen de Dios, míralo como un posible asociado, como un posible colaborador, como un posible que haga esta ensoñación que la haga realidad. Y ahí, dentro de 10 años, tenemos un continente floreciente. ¿Qué te parece? Mañana nos volvemos a ver. Por supuesto, espero que lo llueva.